Hola, soy Carlos Eduardo Hernández Vázquez, de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Esta ocasión nos adentraremos en una de las obras más contundentes de la teoría política moderna, El Leviatán de Thomas Hobbes, una obra escrita no desde la comodidad de la teoría, sino desde el miedo real a la guerra civil. Thomas Hobbes nació en 1588, en un año que marcó el declive del poder naval español con la derrota de la Armada Invencible y que simbólicamente marcó el inicio de una nueva era para Inglaterra. Hobbes, mismo que se refirió a su nacimiento diciendo que el miedo y yo nacimos gemelos, prefigurando una de las emociones centrales de su pensamiento político. Hobbes estudió en la Universidad de Oxford, pero su formación intelectual fue mucho más amplia que la académica. Trabajó como autor de la aristocracia, lo que le permitió viajar por Europa y entrar en contacto con los pensadores más influyentes de su tiempo. Mantuvo correspondencia con Galileo Galilei y fue influido por el racionalismo cartesiano, lo que esto explica el enfoque casi científico y mecanista de su teoría al ser humano y del Estado. A lo largo de su vida, Hobbes escribió sobre la filosofía, sobre la política, la física, la óptica, la religión y las matemáticas, pero fue con el Leviatán en 1651 que alcanzó la cima de su influencia. Este tratado no solo refleja una filosofía del poder, sino que también una teoría integral del ser humano, la sociedad y la necesidad de un Estado fuerte para evitar el colapso del orden. Hobbes murió en 1679, dejando un legado filosófico que aún divide a sus lectores. Para algunos es el padre del autoritarismo racional, para otros el precursor del contrato social moderno, pero para todos es ineludible. La publicación de El Leviatán en 1651 es un hecho aislado. Este surge como una respuesta directa a una época del caos político y la violencia civil. Inglaterra estaba sumida en una profundidad crisis institucional. La guerra civil en 1642 y en 1651 había enfrentado a realistas y parlamentarios, culminando a la ejecución del rey Carlos I y la instauración de una república bajo el mando de Oliver Cromwell. Este periodo no solo fue una lucha entre monarquía y parlamentarios, sino también entre visiones del mundo. Lo divino frente al secular, frente a la razón, la fe frente a la ciencia. Hobbes sí vivió esta transformación de primera mano y formuló una pregunta central en cómo puede mantenerse la paz en una sociedad dividida y violenta. A diferencia de los teóricos clásicos que partían de una visión moral o espiritual del poder, Hobbes adopta una postura radicalmente moderna, despoja al Estado de todo fundamento trascendental y reconfigura como una monarquía racional diseñada para evitar la autodestrucción. En el contexto de las guerras civiles, la intolerancia religiosa, los levantamientos populares y la ausencia del poder común hace de Leviatán una obra urgente y necesaria. Esta no buscaba justificar el absolutismo tradicional, sino fundar un nuevo tipo de poder legítimo, uno que emane del constitucional y del miedo compartido, no de la sangre ni de la revelación divina. Bien, vamos a empezar con el desarrollo sobre esta obra filosófica. En el libro uno y en el libro 2 de Leviatán se compone el núcleo filosófico del pensamiento de Hobbes. En ello se desarrolla la antropología negativa que sustenta su filosofía política, así como la teoría del contrato social que eh, legitima la existencia del Estado soberano. En el libro uno del hombre, aquí Hobbes expone una versión mecanista del ser humano. El hombre es materia en movimiento, un cuerpo compuesto por apetitos, por repulsiones, por miedos y deseos, en el que no existen
en él ninguna inclinación natural hacia el bien común, sino una tendencia innata a la sociedad. Por el contrario, el hombre es egoísta por naturaleza, motivado principalmente por el instinto de la conservación y la búsqueda del poder. Esta tendencia natural al conflicto del lugar a lo que Hobbes llama el estado de naturaleza es una condición previa a la vida civilizada, donde no hay leyes, ni justicia, ni propiedad, y donde impera una lucha constante por la supervivencia. Este estado natural se define por la desconfianza mutua y por la amenaza constante de una tormenta. Por ello es que Hobbes lo describe con una célebre frase que la vida del hombre es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. En el libro 2 de El Estado, el paso del estado natural al estado civil se da mediante un acto de razón, donde los individuos son comprendidos que el conflicto constante los destruye. Ellos acuerdan ceder su libertad natural a un tercero que los represente a todos. En este acto es el contrato social. El ente resultante es el soberano, encarnado en la figura del Leviatán. El soberano no forma parte del contrato, sino que es un beneficiario. Su poder es absoluto, indivisible, irreformable. Su función no es moralizar a la población, sino que es asegurar la paz y prevenir el retorno al estado de guerra. Es importante notar que este soberano puede adoptar distintas formas, una monarquía, una asamblea o incluso una república, siempre que se conserve el poder centralizado. Para Hobbes el Estado es un nombre artificial construido por la voluntad racional de los individuos en su cuerpo político. El soberano es el alma, las leyes, los nervios, los magistrados, las articulaciones. Todo está diseñado para mantener unido al cuerpo social y evitar su disolución. Algunos conceptos fundamentales para la teoría política es el estado de naturaleza, que como lo mencionaba anteriormente es una condición previa a toda la autoridad política, en donde aquí pues los hombres son libres pero viven en constante peligro porque la falta de normas comunes conduce a la guerra de todos contra todos. Otro concepto fundamental para la teoría política es el contrato social. Este es un acuerdo racional entre individuos para abordar el estado de naturaleza y crear una entidad soberana que garantice la paz. Ese es el acto fundamental o fundacional del Estado. Otro concepto es la soberanía. La soberanía es el poder absoluto que no se puede ser desafiado por ningún individuo o por ninguna institución. Su legitimidad no viene de la tradición, sino del consentimiento racional de sus súbditos. Eh, Ahora, ¿cómo se relaciona el Leviatán con el Estado? ¿Qué es el Estado para Thomas Hobbes o en este caso en el Leviatán? ¿Qué es? Pues Hobbes redefine por completo al concepto de Estado. El Estado es en Hobbes una invención humana, un artificio racional diseñado para responder a una necesidad urgente, evitar la autodestrucción de los hombres. Aquí el Estado nace como un resultado del contrato social, donde los individuos aterrados por la guerra constante del estado de naturaleza acuerdan ceder su libertad natural a un poder común, el soberano. Este poder representa un conjunto de todos y su autoridad deriva de la cesión de los derechos de cada uno. En este punto, Hobbes es radical, ya que dice que el Estado debe tener la autoridad absoluta, sin fragmentaciones, sin divisiones, que lo, ni que lo puedan debilitar, porque sólo así se puede cumplir su función esencial, que pues es garantizar la seguridad a todos sus ciudadanos.
Eh, y este mismo, ¿cómo se relaciona con la sociedad? Haciendo respuesta a la pregunta de cómo ha evolucionado la sociedad desde los primeros grupos sociales hasta la sociedad de la inteligencia artificial, ¿siguen vigentes las clases sociales? Bueno, eh, la teoría jovesiana parte de un diagnóstico pesimista sobre la condición humana. No hay un nombre o una inclinación natural hacia la vida en la sociedad. La sociabilidad no es una virtud innata, como pensaban los clásicos, no una estrategia de supervivencia. La sociedad para Hobbes es un producto artificial derivado del cálculo racional. Desde una perspectiva de lo que mencionaba anteriormente, la evolución de la sociedad no es lineal ni progresiva en el sentido moral, sino una serie de ajustes institucionales para evitar conflictos constantes. El paso de los grupos tribales a las formas políticas complejas se explica por la necesidad de regular la conducta y la violencia. En el mundo contemporáneo, esta sociedad se ha transformado profundamente, pero pues sus principios persisten, porque la sociedad de la inteligencia artificial no escapa a la lógica. Los algoritmos, las plataformas digitales, las tecnologías de vigilancia son unas nuevas formas de Leviatán. Son mecanismos que regulan, que predicen, encausan el comportamiento humano, muchas veces con más eficiencia que las leyes tradicionales, inclusivo. Respecto a las clases sociales, Hobbes no elabora una teoría como lo hará posteriormente Marx. Por su modelo, se supone que em, una vez constituido el Estado, la desigualdad ya no representa un problema estructural mientras no amenace la estabilidad. Hoy, sin embargo, las clases sociales siguen siendo un factor central de la tecnología, además de pues un análisis, ya que las tensiones entre poder económico, acceso a recursos, la representación política y el control de la tecnología abren nuevas preguntas sobre quién gobierna realmente en las sociedades modernas. Ahora, el Leviatán en la política. ¿Qué es la política? ¿Cuál es la importancia de la existencia de los partidos políticos? Politizar a los tres poderes garantiza una soberanía y una democracia eficaz y eficiente. Bueno, haciendo respuesta a estas preguntas, Hobbes propone una visión de la política absolutamente lista, donde dice que la política es el arte de mantener el orden mediante la obediencia a poder común. A diferencia del ideal democrático deliberativo que seguirá después, Hobbes no cree que el conflicto o la pluralidad sean deseables, sino al contrario, toda división del poder genera el riesgo de fractura social. Por eso, en su modelo, los partidos políticos no son innecesarios, son peligrosos, porque representan intereses particulares que fragmentan a la voluntad general en vez de promover el diálogo, fomentan el enfrentamiento. Para Hobbes, permitir que los partidos interfieran en la soberanía de todo esto es abrir la puerta al caos, porque pues en ese sentido, politizar los tres poderes, como suele ocurrir en regímenes democráticos, sería inaceptable, porque Hobbes sostiene que la soberanía debe ser única, indivisible e incuestionable. Dividir el poder entre ejecutivo y judicial implica introducir competencias, con ella conflictos. Desde la visión de Thomas Hobbes, la democracia no es un sinónimo de eficacia, sino si éste no puede garantizar seguridad y estabilidad, no es una forma deseable de gobierno.
Esto pues significa que Hobbes desprecia a la política, o más bien esto no significa que desprecia la política, simplemente la entiende de otra forma, o sea, como una participación, sino como la preservación del orden, no como un derecho a opinar, sino como deber de ser. Es una política del miedo, sí, pero también de la realidad. En el presente, esta visión confronta abiertamente los fundamentos de la democracia liberal. Sin embargo, Hobbes nos ofrece una idea vigente que, pues, cuando el Estado es débil y el poder está fragmentado, la política deja de ser una herramienta de construcción colectiva para convertirse en una lucha decisiva por el control. Y bueno, la, la teoría política desde la edad clásica hasta la contemporánea, desde la antigüedad hasta hoy, ha oscilado entre dos polos. La visión optimista del hombre como ser natural fiable, la visión pesimista del hombre como ser egoísta y conflictivo. En este sentido, el Leviatán representa una ruptura profunda con la tradición clásica. Hobbes seculariza la política, mientras que Platón, Tomás de Aquino pensaban en un orden moral o divino. Hobbes lo sustituye como un orden artificial, construido con base en la razón y el cálculo. Este giro representa el inicio del pensamiento moderno, que más adelante influyó más bien, por ejemplo, en Rousseau, aunque pues él describe en su defensa al absolutismo. Hoy, en un mundo marcado por crisis institucionales, populismo, la vigilancia tecnológica, la polarización política, Hobbes es más necesario que nunca porque pues, nos obliga a revisar qué entendemos por autoridad, qué papel tiene el Estado y cómo puede sobrevivir una sociedad cuando todos sus vínculos pues, parecen fracturarse.